Hola, soy Guillermo Tell y esta semana te voy a contar un cuento que se llama El Curita. El destino, como fuerza desconocida que obra en los hombres y los sucesos que sobre estos se ciernen, no existe. Sin embargo, todos terminamos siendo víctimas de pequeños sucesos, minúsculas decisiones tomadas en nuestro pasado que, de manera inconsciente y desprevenida, van tejiendo en torno nuestro una telaraña de la cual cada vez es más difícil escapar. El futuro preestablecido no es real. Fabricamos nuestro propio futuro a cada paso. Cada pequeño acto en nuestro pasado tiene su repercusión en el futuro. ¿De qué forma y cuándo se manifestará ese eco del pasado? No lo sabemos, pero que el mismo es inevitable, es un hecho. No puedo dejar de pensar en la vida de una persona como un enorme árbol con innumerables ramas, algunas más grandes que otras, ramas principales que tienen obviamente adosadas otras ramas cada vez más pequeñas a medida que ascendemos. Nuestras vidas son un constante subir por el árbol a través de esas ramas. Cada paso que damos, cada pequeña decisión que tomamos es una nueva rama por la cual optamos en lugar de otras. Si esa rama es la mejor o no, no podemos saberlo hasta que hayamos seguido avanzando y ya no tengamos posibilidad de regreso. Algunas ramas nos permitirán llegar hasta lo más alto de la copa del árbol. Otras no podrán soportar nuestro peso, que no es más que el peso de nuestras decisiones, y se quebrarán antes de que lleguemos a nuestro objetivo final. Por eso es tan importante saber tomar decisiones y, la mayor de las veces, tener suerte. Descartar la suerte como factor importante en este proceso de ascenso es de una ingenuidad rayana con la estupidez. Este tipo de argumentaciones es la que me hace pensar en el desdichado sino que mucha gente posee, no sabiendo si atribuirlo a una muy mala concatenación de elecciones o a una terrible y desgraciada suerte. El curita, nunca supe su nombre, era un tipo joven. Calculo que a la hora de los hechos no tendría más de 20 años. Ambos trabajábamos en la fábrica de zapatillas, pero en distintos sectores. Yo, con mis 18 años recién cumplidos, había terminado la escuela secundaria y estaba estrenando mi título de técnico químico en el laboratorio del sector de la fábrica denominado La Goma. En esta área se transformaba el caucho en goma, se lo preformaba y vulcanizaba, dándole la forma definitiva de suela, borcego o bota, dependiendo del caso. La goma era horrible. Todo en el sector era espantoso. El aire sucio de humo vulcanizado y polvos químicos diversos era bochornoso, asfixiante, casi inhumano. Las máquinas, que siempre trabajaban en caliente, lo hacían irrespirable. Para aquellos que venían del exterior, el impacto olfativo de esa atmósfera malsana era una aberración a cualquier tipo de norma sobre condiciones laborales. La escasa luz reinante en la enorme nave fabril transformaba el entorno en algo agresivo y lóbrego. La poca iluminación existente provenía de las lámparas de las máquinas que abundaban en la zona, transformando cada aparato, todos de apariencia infernal, en aisladas y lúgubres galaxias de luz en un universo de total oscuridad. Esta apariencia tenebrosa se debía en gran parte a su antigüedad, a la poca o casi inexistente ergonomía y a la total ausencia de mantenimiento y limpieza. Los pedazos de las máquinas, resabios de alguna ancestral reparación ya olvidada, estaban abandonados al costado de cada una, dando la apariencia de una enorme bestia candente montada sobre sus propios excrementos. La mugre las cubría totalmente y el polvo del aire pegado a la grasa y al aceite que chorreaba de cada una de las junturas hacía que un manto negro y triste las amortajara fielmente en su camino hacia el ocaso de sus vidas.
Los pasillos por donde se movían los operarios eran pequeños recovecos que quedaban entre las máquinas, generando constantemente una sensación de desesperación y claustrofobia. Tuercas, tornillos, varillas, latas de pintura o grasa, pedazos de chapa, estopa roñosa, recortes de goma y herramientas abandonadas o rotas eran parte del paisaje y dormían el sueño eterno sobre un piso que, por lo que parecían siglos de mugre, nadie sabía realmente de qué estaba hecho. Alguna ley natural nos dice que el hombre se adapta a su entorno, y la gente que trabajaba en esta área no era la excepción. Personajes sórdidos, mugrientos, oscuros, no por el color de su piel, que nadie sabía ni quería saber realmente cuál era, sino por las sucesivas capas de suciedad que la cubrían, pululaban por los escasos huecos que el laberinto de hierros dejaba. Debido a la sofocante y viciada calidad del aire, muchos estaban en cuero, como tratando de esa manera mitigar el oprobio que los fierros calientes ofrecían al ambiente. La rotación del personal en este sector de la empresa era altísima. Nunca supe si porque la gente emigraba por decisión propia o simplemente eran desechados por el sistema, pero la calidad técnica de los nuevos ingresantes era cada vez más baja. Los que duraban un poco más que el resto evidenciaban en sus cuerpos las marcas que la planta les dejaba, como si fueran ganado humano en una gran yerra en las que las máquinas eran las dueñas de ese rebaño de gente. Dedos amputados, quemaduras de toda índole y extensión, huesos quebrados y mal soldados, espaldas arqueadas y vencidas por el peso, y hasta ojos vaciados eran parte de la simbología de esta yerra infernal. También había marcas internas, como pulmones corroídos por el humo y fosas nasales quemadas por los surfactantes. Todo era ofensivo y hostil en la goma, el entorno en general y la gente en particular. Las grescas estaban a la orden del día y todo se potenciaba por las bebidas alcohólicas frías que los operarios entraban a la planta disimuladas en teteras, con el conocimiento de todos, pero sin que nadie quisiera ver. Según ellos, era esta la única forma de hacer llevadera las condiciones de trabajo imperantes. Esta horda de gente esclavizada era comandada por Ley. Ley era un tipo grande, tanto de edad como de tamaño. Andaría cerca de los 60 años y fácilmente llegaba a los 2 metros de altura. Ley no era el jefe de la planta, era un operario más que trabajaba en la mezcladora de caucho, pero era el que fácticamente ejercía el poder en el sector. Fue la primera persona que me presentaron el día que ingresé a trabajar y claramente me dijeron que todo lo que yo hiciera en la planta debería ser aprobado por él. Según supe más tarde, Ley consiguió su liderazgo a fuerza de golpes, ya que al igual que en las cárceles o en las barras bravas, esta gente el único idioma que entendía era el de la violencia. Tampoco supe nunca si Ley era su nombre real o su apelativo. Lo que sí supe rápidamente es que Ley era lo que técnicamente se define como un verdadero hijo de puta. Además de ser brutal y deshonesto, tanto dentro como fuera de la fábrica, era jugador, alcohólico y tenía varias denuncias penales por delitos varios. En definitiva, uno de esos tipos a los cuales es mejor tenerlo lo más lejos posible. Yo tenía la suerte de trabajar en el laboratorio, una especie de pequeño monte Olimpo ubicado en un nivel superior al resto de la planta, y donde estaban los instrumentos de control de cada una de las etapas productivas de los niveles inferiores. Fue en el laboratorio donde tempranamente me di cuenta que la esclavitud nunca fue abolida. En realidad cambió de forma, mutó, se adaptó a las nuevas condiciones de las sociedades humanas, pero sigue tan vigente como antes. O peor aún, porque antes estaba a la vista de todos y era harto evidente, pero ahora ha aprendido a camuflarse, se ha hecho más sutil y nos hace creer que no existe cuando en realidad está más presente que nunca. A ese lugar espantoso que era la goma, llegó un día a trabajar el curita.
¿Cómo y por qué llegó hasta ahí ese muchacho? Lo desconozco. Tal vez una serie de decisiones desafortunadas, probablemente basadas en la subestimación de las condiciones imperantes o al desconocimiento de las mismas, llevó al curita a estar en medio de un entorno que no le era propicio. Quizás fue víctima de las decisiones erróneas de otra gente, por ejemplo los de recursos humanos, que de recursos y de humanos tenían bastante poco, porque de haber tenido algo, se tendrían que haber dado cuenta que ese muchacho no podía estar en ese lugar. Mi trabajo consistía en moverme por dentro de la planta, obteniendo las muestras para después analizarlas. En el camino intercambiaba frases con los infortunados del sector y así pude saber que el curita recibió su apelativo debido a sus estudios en el seminario. A pesar de recorrer habitualmente su área en busca de muestras, nunca pude establecer el más mínimo diálogo con él, ya que siempre estaba metido dentro de la máquina destrabando algún dispositivo desconocido y las muestras estaban ya preparadas al pie de la misma. Su carácter taciturno, su físico debilucho y esmirriado, su constante posición cabizbaja, su pulcritud en medio de la inmundicia lo hacían sobresalir, no por acción, sino por omisión. No había forma de que tuviera algo en común con sus compañeros. Eran el agua y el aceite. Vivían en mundos paralelos que no se tocaban entre sí, con la sola excepción de un par de horas en el laburo. Es sabido que el humano es el más cruel de los animales y siempre se la agarra con el más débil o el diferente. Rápidamente el curita pasó a ser el blanco de la sorna y el escarnio dentro de la planta. Sin embargo, jamás respondió a una afrenta, tal vez porque no tenía el carácter o la fortaleza física suficiente como para hacerlo, o tal vez debido a sus convicciones religiosas que le impedían responder a la violencia verbal que sobre él asolaba. Entraba a la planta ya vestido con su overol y se iba con lo puesto sin pasar jamás por el vestuario. Nunca iba al baño y tampoco al comedor, limitándose a ingerir al pie de su máquina, de la cual no se alejaba nunca, algo rápido que traía de su casa. La máquina en la que trabajaba el curita se llamaba calandra. Este dispositivo enorme constaba de unos rodillos de unos 2 metros de diámetro por 3 de largo, que regulaba el espesor de la goma antes del preformado. La distancia entre rodillos se regulaba a través de unas tuercotas enormes con una llave acorde al tamaño de la máquina. Pesaba más de 20 kilos y generalmente se necesitaba de 2 personas para maniobrarla. En un acto que daba la apariencia de sobrehumano, dado su tamaño, el curita hacía este movimiento solo, ya que nadie quería trabajar con él, levantando la llave hasta la altura de las tuercas y colgándose de las mismas para que el impulso generado por el peso de su cuerpo moviera las tuercas durante el radio de giro necesario. A pesar de que estaba muy cerca, desde el laboratorio ese horrible universo se percibía como un lejano rumor de metales chirriando, un idioma infernal a través del cual no se podía distinguir nada humano. Es increíble cómo el oído de las personas se acostumbra al zumbido de fondo y luego de un tiempo puede distinguir un nuevo ruido por sobre el batifondo generalizado. El día de los hechos, los que estábamos en el laboratorio logramos percibir claramente un grito humano, gutural y desproporcionado, pero humano. Nos miramos azorados y decidimos bajar las escaleras hacia la goma. Al abrir la puerta que comunicaba a los primeros peldaños, ya podíamos reconocer claramente los gritos y las frases, y desde ahí arriba podíamos ver claramente la situación. Un operario, que era contenido por unos cuantos otros, decía a los gritos: «Si ese puto nunca respondía, nunca hacía nada, déjenme, soretes, lo voy a matar, lo voy a matar». En medio de la turba, un gran círculo vacío con el curita parado en el centro y en su mano derecha la enorme llave de la calandra chorreando sangre. Al pie del curita, el cuerpo de ley con el cráneo destrozado. Llegamos hasta el curita a la par que la gente de vigilancia, y mientras se lo llevaban sin que él opusiera ningún tipo de resistencia,
atiné a preguntarle: ¿qué pasó? Decime por favor qué pasó. Alcancé a gritarle azorado entre el descontrol generalizado. Me tocó el culo mientras estaba colgado de la calandra. Me respondió con una suave vocecita que para mí era nueva. ¿Y? Pregunté extrañado, ya que estas actitudes procaces son comunes en cualquier fábrica. El cuerpo es el templo del alma y como tal no debe ser profanado. Son oscuros y misteriosos los caminos del Señor, dijo sin levantar la vista de la víctima de su hipotético acto justiciero. Se ha hecho su voluntad. ¿Y ahora qué vas a hacer?, indagué consternado. Yo no importo, solo soy un instrumento. La justicia divina se ha expedido, alcanzó a decir mientras se lo llevaban los guardias. No atiné a decir nada. Con la cabeza fría es bastante difícil entender cómo hizo el curita para hacer lo que hizo. ¿Cómo levantó la llave hasta la altura de la cabeza de Ley? ¿Cómo logró su pequeño cuerpo generar un golpe tan violento como para romper la cabeza de ese tipo enorme? A falta de versiones racionales, tal vez la ofrecida por el curita fuera la más plausible. No sé qué fue de la vida del curita. No sé si fue preso a una cárcel común o a un loquero por emoción violenta. No sé si salió o sigue preso. No sé si se recibió de cura o si el clero no acepta asesino entre ellos, aunque ese asesinato no haya sido premeditado. En definitiva, no sé nada acerca de este hombre, pero tengo la clara convicción de que la rama por la cual estaba trepando a su propio árbol se quebró antes de tiempo.